señora legisladora. Por favor, proceda con su intervención. Entonces, ahora, por favor, tómeme el tiempo desde este momento. Gracias. Señora presidenta encargada, colegas asambleístas, si bien dentro de nuestro país tenemos muchos temas importantes y urgentes que resolver, no menos importante es este tema que conlleva el cambio del orden del día, porque tiene repercusiones directas sobre la seguridad y la estabilidad del país y de la región. Por esto, como Ecuador, debemos unirnos al llamado a la justicia internacional contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela para apoyar acciones de justicia que se vienen realizando en varios países de América y en España. En la sesión anterior se expuso que hemos sido testigos de no solo historias desgarradoras, sino también de violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos que el régimen de Maduro ha venido perpetrando por más de una década. Asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, persecuciones políticas, encarcelamientos arbitrarios son el sello de un régimen que ha sumido al pueblo venezolano, a nuestro hermano, en la desesperación y el exilio. La comunidad internacional ya se ha pronunciado formalmente, como la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el panel de expertos independientes, países como Uruguay, Argentina, los senados de Colombia, Chile, han solicitado a la Corte Penal Internacional la emisión de órdenes de detención contra Maduro, basándose en los informes que lo implican en cometimiento de delitos de lesa humanidad. Líderes internacionales y expresidentes de varios países de América, como de España, como mencioné en la sesión anterior, están respaldando un informe presentado ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre las denuncias de violaciones generalizadas de derechos humanos del régimen de Maduro. Ellos ya han pedido justicia y hoy es nuestro turno unirnos a ese clamor. Como Asamblea Nacional, nosotros, el 31 de julio pasado, rechazamos las elecciones fraudulentas de Venezuela, condenando la represión y el abuso de poder ejercido sobre su pueblo en Venezuela. Como Asamblea, demos un paso más y exhortemos al presidente de la República, Daniel Noboa, a que en nombre del Ecuador presente una solicitud formal a la Corte Penal Internacional para que se emita la orden de detención contra Nicolás Maduro con el fin de garantizar que estos crímenes no queden impunes. Hoy estamos aquí frente al Ecuador y frente al mundo para evidenciar quienes apoyan a genocidas, mafias y violadores de derechos humanos y quienes apoyamos las democracias en América y en el mundo. Estimados asambleístas, apoyamos este cambio del orden del día porque sabemos que la justicia no puede esperar más. Muchas gracias. Corresponderá ya entonces que Señorita se secretaria, por desarrolle el favor, registro y luego la proceda votación. a tomar registro y votación de este cambio del orden del día. Con su autorización, señorita presidenta, señoras y señores asambleístas, por favor registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor informar a esta secretaría. Gracias. Se ha solicitado a los legisladores de registrarse en sus curules electrónicas previa a la votación para determinar si existe o no el apoyo al cambio del orden del día propuesto por la legisladora María Teresa Pasquel. La asambleísta solicita exhortar al presidente de la República, Daniel Noboa Sin, en representación del Ecuador, solicita a la Corte Penal Internacional se emita una orden de detención contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien señala sería responsable de asesinatos, torturas, violaciones a los derechos humanos, entre otros. Este es el planteamiento realizado por la asambleísta por Pichincha, María Teresa Pasquel. Nos encontramos en la sesión 962 del Pleno de la Asamblea Nacional. El registro de asambleístas va en incremento. Hasta el momento 102 asambleístas se han registrado ya en sus curules electrónicas y en breve se cerrará el registro para proceder a la votación, como les decíamos, para determinar el apoyo o no a la propuesta realizada por la asambleísta Pasquel. También en este punto establecido que en el orden del día para esta sesión también se encuentra el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a varias leyes para la desconcentración efectiva del Estado. Son dos las solicitudes de cambio del orden del día. El primero ya lo escuchamos con la asambleísta María Teresa Pasquel y habrá posteriormente otra solicitud
de cambio del orden del día, que en el momento de la intervención del proponente escucharemos cuál es el contenido de la misma. La señora asambleísta espera contar con ese resultado o ese apoyo del Pleno del Parlamento para incorporar este punto en la sesión 962, que cuenta con 2 puntos hasta este momento. Si es que el Pleno de la Asamblea Nacional apoya con 70 votos por lo menos, se incorporará este planteamiento, este proyecto de resolución para exhortar al presidente de la República, en nombre del Estado ecuatoriano, solicitar a la Corte Penal Internacional emita una orden de detención en contra de Nicolás Maduro. Si es que no existe ese respaldo, corresponderá continuar con el orden del día, después también de escuchar la intervención del asambleísta Giovanni Benítez, quien también presentará sus argumentos para solicitar ese respaldo parlamentario. El asambleísta, dentro de su argumentación, asegura que la República de Ecuador es miembro de la Asamblea de los Estados partes del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional desde el 7 de octubre de 1998 y lo ratificó el 5 de febrero del año 2002, el cual establece la competencia de la Corte para juzgar crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra y crímenes de agresión. Informes internacionales como los presentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de los Estados Americanos y la ningún problema técnico, proceda a cerrar el han registro y a tomar la documentado votación. violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos Señorita humanos en la República de me Venezuela. permite informar que existe problemas en 3 curules. Denos unos minutos y procedo con su disposición. También la asambleísta María Teresa Pasquel argumenta que bajo el régimen del presidente Nicolás Maduro Moros se han cometido varias irregularidades. Estas violaciones incluyen asesinatos, encarcelamientos arbitrarios, torturas, violaciones, persecuciones políticas y desapariciones forzadas, todos catalogados como crímenes de lesa humanidad conforme al artículo 7 del Estatuto de Roma. Esto es parte de la argumentación que se presenta dentro de lo que el asambleísta ha planteado para solicitar ese respaldo del Pleno de la Asamblea Nacional y que haya este pronunciamiento a nombre del Estado ecuatoriano a través del presidente de la República. Mientras continúa el registro de los asambleístas, les recordamos que esta sesión contempla también el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a varias leyes para la desconcentración efectiva del Estado. El informe emitido por la comisión señala que el texto propuesto no consta expresamente definido las declaraciones, disposiciones directivas mejor conocidas como aquellas que determinan el objeto, ámbito de aplicación y o finalidad de la ley, disposiciones que corresponden el mando de efectos propios de la ley. Respecto de la concordancia de las disposiciones propuestas en el proyecto de ley orgánica reformatoria a varias leyes para la desconcentración del Estado, en los artículos 7, 9, 10, 11 y 17, referentes al cambio del modelo de división por zonas, distritos y circuitos, por los niveles territoriales ancladas a la división política administrativa establecida en la Carta Magna con el artículo 135 de la Constitución de la República, que consagra que solo la presidenta o el presidente de la República podrá presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos, aumenten el gasto público o modifiquen la división político-administrativa del país. Producto de la socialización, análisis, comparecencias y comisiones generales recibidas por la comisión, se ha visto necesario ampliar el razonamiento respectivo de sí como efecto de la aplicación práctica de las múltiples reformas a diversas leyes que comprenden el proyecto de ley, como las citadas anteriormente, se pueden evidenciar un aumento del gasto público. También al respecto, la Constitución de la República reserva la iniciativa del proyecto de ley que aumentan el gasto público al presidente de la República. Esto por cuanto es la Presidencia de la República es la responsable de la elaboración, presentación y ejecución del presupuesto general del Estado, según lo dispuesto en los artículos 293, 294, 295 y 296 de la Constitución de la República. En ese sentido, al ser la función ejecutiva la que elabora y presenta el presupuesto general del Estado, a la función legislativa esta exclusivamente tiene competencia de observar dicha proforma sin alterar su monto global, dinámica que ratifica el principio o regla general de que la Asamblea Nacional no puede aumentar el gasto público a través del ejercicio de su facultad constitucional de legislar. Adicionalmente, se debe tener en cuenta la sentencia 32-21-IN/21 y acumulado del 11 de agosto de 2021, mediante la cual el Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, estableció como parámetro de control de constitucionalidad la exigencia de deliberar seriamente sobre un proyecto de ley que incrementa el gasto público,
determinando que tal deliberación debía basarse en un análisis de factibilidad financiera, análisis que se debe incluir. Esto con respecto al informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a varias leyes para la desconcentración efectiva del Estado. Estamos esperando que se solucionen algunos inconvenientes técnicos en el registro de los legisladores para conocer cuál será la decisión con respecto al planteamiento de la asambleísta María Teresa Pasquel, que ha solicitado un cambio en el orden del día para exhortar al presidente de la República en representación del Ecuador. Se solicita a la Corte Penal Internacional se emita una orden de detención contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, por asesinatos, torturas, violaciones a los derechos humanos, entre otros, Maritza. Y en efecto, ya están más de 100 asambleístas registrados a través de la curul electrónica virtual. Me permito informar que contamos con 130 asambleístas. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el cambio del orden del día presentado por la asambleísta Pasquel. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. 130 asambleístas se registraron y son quienes podrán consignar su voto respecto a la propuesta presentada por la asambleísta para modificar el orden del día 962. La legisladora María Teresa Pasquel ha planteado que se incluya en esta sesión parlamentaria el proyecto de resolución para exhortar al presidente de la República que a nombre del Estado ecuatoriano solicite a la Corte Penal Internacional emita una orden de detención en contra de Nicolás Maduro. En su intervención se refirió ya a las acciones que han emprendido otros gobiernos, otros países, y que Ecuador debería sumarse a esos respaldos internacionales. 130 asambleístas se registraron, la votación avanza, 2 formas de votación hasta este momento utilizados son votos en contra, votos a favor y se registran, no hay votos blancos y no se registran votos en abstención hasta este momento. El artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se refiere a las notificaciones, a la lectura y aprobación del orden del día. En el párrafo segundo se establece que el orden del día propuesto podrá ser modificado previa petición escrita presentada ante la Secretaría General de la Asamblea Nacional con al menos 24 horas de anticipación para la instalación de la sesión, con la firma de al menos el 10% de las y los asambleístas. Cada legislador solo podrá apoyar una moción de modificación por sesión. El ponente podrá fundamentar su solicitud por un lapso de hasta 3 minutos. A continuación, y sin debate, la moción será puesta a consideración del Pleno y deberán ser aprobadas o improbadas por decisión de la mayoría absoluta del Pleno de la Asamblea Nacional. Una vez aprobado el orden del día, este no podrá ser modificado. En cada sesión podrá tratarse hasta 3 pedidos de cambio del orden del día que serán incorporados conforme su orden de presentación ante la Secretaría General de la Asamblea Nacional. Esto determina el artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa para analizar las solicitudes de modificación que se presenten. 2 han sido planteadas, ya está en proceso de votación en el Pleno del Parlamento ecuatoriano. Faltan varios asambleístas todavía por pronunciarse, los votos en contra, votos a favor, no hay abstenciones y tampoco se registran votos en blanco. El proceso de votación en este momento continúa. Hasta este instante, 67 legisladores le dicen que sí a la propuesta de la asambleísta María Teresa Pasquel, mientras que 43 le han dicho que no, no se registran votos en blanco, tampoco se registran abstenciones. Faltan muy poquitos legisladores por consignar sus votos. En breves instantes ya tendremos la resolución sobre esta propuesta efectuada por la legisladora por la provincia de Pichincha para exhortar al presidente de la República para que, como representante del país, solicite a la Corte Penal Internacional emitir una orden de detención contra el presidente venezolano, al que la asambleísta Pasquel acusó de ser el responsable de diversas violaciones a los derechos humanos, como además de asesinatos, torturas y otros. Hasta este momento, 75 asambleístas le dicen que sí a la propuesta de la legisladora Pasquel y 47 le han dicho que no. Es decir, Maritza, que con estos 76 votos ya se aprueba justamente la solicitud Señorita de la legisladora secretaria, Pasquel. en un minuto cierre la votación. Y en efecto, Yo ya tomo existe el nota, respaldo del señorita Pleno de la presidenta. Asamblea Nacional. Este punto se incluirá en la sesión 962 del Pleno de la Asamblea Nacional. Hasta este momento, entonces, son 3 puntos a tratar en la agenda parlamentaria para esta, la segunda de las 3 sesiones que se desarrollan durante este jueves 19 de septiembre. Todavía falta escuchar el argumento
del asambleísta Giovanni Benítez, quien también ha ingresado una solicitud para modificar el orden del día de esta convocatoria y conocer también si existe ese respaldo o no existe. Ya por lo pronto, este proyecto de resolución para exhortar al presidente de la República, en nombre del Estado, solicite a la Corte Penal Internacional emita una orden de detención en contra del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ya se tramitará en el Pleno del Parlamento Nacional. Faltan únicamente 2 votos por consignar, 1 minuto otorgado a la presidenta encargada Viviana Veloz, esto previo a cerrar este registro de votación y con ello dar a conocer los resultados. Falta solo un legisladora por consignar su voto, cuando están 79 votos afirmativos, hay votos en contra, no hay votos en blanco y tampoco se registran abstenciones. Así es, Marisa, son 50 asambleístas que le han dicho no y 79 asambleístas dicen sí a la propuesta de la legisladora Proceda a cerrar Pasquel. la votación, señorita secretaria. Con su autorización, señorita presidenta, señor operador, presente resultados. Contamos con 79 votos afirmativos, 50 negativos, 0 en blanco y 1 abstención. La moción presentada por la asambleísta Pasquel ha sido aprobada. Proceda, por favor, con el la siguiente solicitud de cambio del orden del día, presentada por el legislador Giovanni Benítez Calva. Autorización, señorita presidenta. Memorando número AN-BCEG-2024-0150-M, Quito, Distrito Metropolitano, 18 de septiembre del 2024. Para señor Magíster Henry Fabián Cronfleco Saya, presidente de la Asamblea Nacional. Asunto: solicitud de cambio del orden del día, sesión 962. De mi consideración, Edgar Giovanni Benítez Calva, en mi calidad de asambleísta por la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, por medio de la presente solicito el cambio del orden del día de la sesión número 962 del Pleno de la Asamblea Nacional a efectuarse el día jueves 19 de septiembre del 2024 a las 10 horas, a fin de que se incluya el siguiente punto: conocer la situación a la que se enfrenta el sector económico productivo del país ante los cortes de energía a nivel nacional anunciados por el gobierno. En tenor al artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, sírvase encontrar adjunto a la presente las firmas de respaldo al cambio del orden del día. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente, Magíster Edgar Giovanni Benítez Calva, asambleísta. Hasta ahí la lectura del cambio del orden del día, señorita presidenta. Gracias, señorita secretaria. Tiene la palabra el legislador Giovanni Benítez. Se le recuerda que su tiempo de intervención es de 3 minutos. Muy amable, gracias presidenta y saludos a todos los colegas. Yo quiero recordar con ustedes que en las primeras semanas de este año apoyamos todas las iniciativas de proyectos de ley económico urgente enviado por el presidente Daniel Noboa. Hay uno específico que popularmente